La conclusión del día de hoy se encuentra en el primer libro de Reyes, Reyes capítulo 13, versículos 33 y 34. Nuestro hermano Lester ya se encuentra preparado para la disertación de la palabra de Dios en esta conclusión y nuestra hermana Damaris Silva para la lectura. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes en los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Dios eterno, alabamos y bendecimos su nombre. Te damos gracias, Dios mío, por tu palabra que ha sido leída en esta mañana. Te pedimos que sigas hablando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hemos llegado a la conclusión de este matutino y estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 13. Ya me corresponden los dos últimos versículos de este capítulo. Hay algo interesante acá. El versículo 33 dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, no se apartó de su mal camino. Fíjese que le vino un profeta de parte de Dios y este profeta pues habló en contra del altar, en contra del sacrificio. Esto fue algo asombroso, algo maravilloso, porque en el momento que el profeta habla en contra del altar que había elevado Jeroboam en Betel y en Dan, había elevado dos altares. ¿Cuál era el propósito de estos dos altares? Sencillamente de desviar al pueblo de Israel del sentido de la adoración, de desviarlo donde verdaderamente se debía adorar, que es en Jerusalén. Este hombre pues elevó estos dos altares con ese propósito de dividir al pueblo de Israel. Y en medio de esos altares, cuando estaba ofreciendo sacrificio, le llega el profeta, le llega un muchacho y profetiza, habla en contra de esos altares. Dice que el altar se va a partir. Las cenizas van a ser desparramadas en el suelo. Este hombre no le gustó mucho la profecía y tomando o poniendo la mano sobre el altar, extiende la otra mano y cuando le extiende la mano queda paralizada. Ahora, en este momento cuando él ve su mano paralizada, él se asusta, se asombra tanto que le pega un grito al profeta, no, clama a Jehová tu Dios para que mi mano sea restaurada. En ese momento pues el profeta clamó a Dios y su mano fue restaurada. Se cumplió proféticamente lo que este hombre de parte de Dios había dicho, porque en ese momento se partió el altar y la ceniza fue desparramada. Ahora lo interesante acá es que este hombre, en vez de tomar una actitud correcta a través de la corrección que había recibido de parte del profeta, dice la escritura que no se apartó. Dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino. Chico, pero si estás viendo las señales de Dios, si estás viendo cómo Dios es celoso y ha partido al altar, ha desparramado la ceniza de los sacrificios que habían hecho, si su propia mano quedó tiesa, Dios mío, viendo todo lo que Dios está haciendo, con todo y eso, no se apartó de su mal camino, no se apartó del mal camino, sino, dice la escritura, sino que volvió a establecer los lugares altos, dice, volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo y a quien quería consagraba para que fuese sacerdote en los lugares altos. En pocas palabras, seguía levantando altares y el primero que miraba, el primero que veía le decía, tú vas a ser el sacerdote de este lugar. El sacerdocio sabemos nosotros a través de las Sagradas Escrituras que le correspondía a los hijos de Leví. A todos los levitas les correspondía el sacerdote. Él era levita y los hijos de Aarón iban a ser los sacerdotes. No, él ponía de sacerdote al primero que se le atravesaba por el medio. El primero que pasaba, mire, usted es el que va a ser el sacerdote en este lugar. Por eso dice la Escritura que al que quería lo consagraba como sacerdote de los lugares altos. Y dice la Escritura en el versículo 34, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por el cual fue cortada y raíz de sobre la faz de la tierra. O sea que hasta sus raíces, sus propios hijos fueron cortados de la faz de la tierra. Y hay algo que nosotros podemos aprender con esto, es que cuál es nuestra actitud a la hora de la corrección. ¿Qué actitud tomamos cuando alguien nos disciplina? ¿Qué actitud tomamos cuando alguien nos corrige? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos
actuamos cuando alguien nos dice, estás en mal camino, estás haciendo algo malo? Fíjense que la escritura es clave cuando dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados, o sea, los que en ella lo practican. Cuando la persona toma la disciplina, cuando la persona toma la corrección y la practica, cambia su manera de actuar, esa persona dice que después va a tener fruto de paz. Vamos a seguir viendo a través de las Sagradas Escrituras que le van a seguir llegando profetas a Jeroboam hablándole mal, hablando en contra de su reinado. ¿Pero por qué? Sencillamente porque no tomaba corrección. Hay personas que dicen, ¿por qué todo yo? ¿Por qué siempre me caen los palos a mí? Sencillamente porque no toma corrección. A través de las Sagradas Escrituras vamos a seguir viendo profetas que se levantan. El profeta joven, aquel profeta que profetizó en contra de los altares, este profeta murió. Este profeta partió de la tierra. Jeroboam a lo mejor pensaba, a lo mejor Jeroboam decía, no, ya se acabó el profeta que me maldijo, aquel profeta que hizo que la mano se me pusiera tiesa, ahora sí voy a seguir haciendo lo malo. Hay personas que creen que porque ya el profeta no está, porque ya el pastor no está, porque el maestro no lo está viendo, el pastor no lo está viendo, entonces va a seguir haciendo lo malo delante de Dios. Y no es así, porque la corrección viene del cielo, la corrección viene de Dios. Las Sagradas Escrituras, en las Sagradas Escrituras tenemos los mandamientos para nosotros poder conducirnos en esta tierra, indiferentemente esté quien esté el profeta que esté el pastor que esté, la palabra de Dios es una sola, es la misma que te corrigió ayer, que nos corrige hoy, que nos va a corregir para que andemos en el camino que debemos andar. Este rey pensó que se acabó todo con la muerte del profeta, pues Dios levantó a otro profeta que hablara en contra de su reinado. ¿Por qué? Porque él no se apartó de su mal camino. Toma la actitud correcta cuando alguien se acerque a ti y te corrija. Oye, joven, tú que te crees un superhéroe, que crees que el mundo te da alas y puedes volar y llevarte a todos por delante y que ya no puedes hacerles caso a tu papá. Ese hombre está ahí de parte de Dios, esa mujer está allí de parte de Dios para tu bien, para corregirte, para enseñarte en el camino que debes andar, para que practicando la disciplina entonces lleve frutos apacibles de paz. Cuando el pastor Dios lo utiliza para corregir, para dar una corrección, para disciplinarnos, es de parte de Dios, es porque quiere que en nosotros haya paz. Ok, sencillamente al principio nos vamos a sentir tristes, angustiados, porque pensábamos que el camino en el que estábamos era el correcto, y en el momento que llega la corrección nos vamos a sentir un poquito de turbación, pero eso se calma cuando nos sentamos y recapacitamos y nos damos cuenta que la corrección viene de parte de Dios. Por eso es clave la Escritura cuando dice, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas son ejercitados. Las correcciones siempre van a estar. Siempre va a haber alguien que nos va a disciplinar, nos va a enseñar cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que ver, cómo tenemos que comportarnos, cuál debe ser nuestra conducta adecuada en un lugar, nuestra conducta en otro lugar. Eso es disciplina. Eso es disciplina que nosotros debemos aprender. Si alguien se está tomando la molestia de corregirte, ámalo. Si alguien se está tomando la molestia de disciplinarte, ámalo, porque muchas personas quizás están viendo tu error, pero están esperando es tu destrucción, y por eso no te corrigen, por eso no te disciplinan, porque están esperando es que tú caigas. Si alguien se toma la molestia de disciplinarte o de corregirte, ámalo, porque ese sí quiere el bien para tu vida. Ahora, cuando venga la corrección a tu vida, apártate del mal. No seas como Jeroboam, que dice la Escritura que con todo eso no se apartó de su mal camino. Toma la actitud correcta al momento de la corrección para que veas que a la final te va a ir bien. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y